Soy muy boluda, sí.
Hola. Hola, profe. Al que tiene Hola. el tema de compartir pantalla. Sí, ya le mando. Vamos a pedir el host. Sí, pero siempre es igual, ¿vos viste? Por ahí terminamos. Y pasa que, no sé, debe entrar Secretaría Académica y cuando sale, como no tiene designado a nadie, ahí es cuando está el problema. A ver, todavía no entró Ariel. Hola Ariel. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Vos ya Hola, tuviste buenas con los tardes. chicos clase? ¿Cómo? ¿Ya tuviste con los chicos clase? No, no me conocen, por suerte. Recién hoy empieza el martirio. Bueno. A ver. Todavía seguimos acá inhabilitados. Ahora ya está. Bien. Bueno, Ariel es uno de los docentes de la cátedra, hasta ahora creo que no lo han tenido, como dice él, no creo, confirmo. Y esta y la próxima clase vamos a dar juntos todo lo que tiene que ver con derecho penal y ambiente. Yo les dejé habilitado un Power chiquitito, después voy a subirles material también vinculado al tema de hoy. Para que sepan que, al igual que la clase pasada, no solo son los PowerPoint y la clase, hay, en el caso de litigio estructural, también les dejé habilitado el Power anterior, el manual de Lloret, son las dos, digamos, los dos materiales que tienen que tener para tener íntegra esa bolilla. Y con lo de hoy también, después vamos a subirles algunos materiales de distinta doctrina vinculado al tema que elegimos hoy. Yo tenía ganas de empezar, les cuento que con Ariel y bajo la dirección de Gabriel Bombini, trabajamos en un espacio que es un núcleo de estudios o de investigación de Derecho Penal y Ambiente, que está en nuestra unidad académica, que se compone por docentes de Derecho Internacional, de Derecho Penal y de Derecho Ambiental. A su vez también lo integran dos alumnas de Derecho y dos alumnas de Sociología. Empezamos a armar este equipo de trabajo y se inserta en una red iberoamericana de derechos humanos y ambiente, de investigación de derechos humanos y ambiente, y nosotros estamos trabajando sobre la nueva reforma que entendemos se viene en materia de derecho penal ambiental, y para eso previamente trabajamos en el estudio normativo y en el estudio de casos, específicamente en los dos fueros, en el fuero penal federal y en el fuero penal provincial.
en los dos puntos del Ministerio Público. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, y por eso estamos medio en tándem, porque en tándem vamos en nuestros distintos ejes trabajando en distintos ámbitos. Hicimos ahora hace un poquito un curso en el Instituto de la Corte, gratuito. Creo que Ari, ahora hay otro sobre Acuerdo de Escazú, ¿no? Que es gratis. Les resalto esto porque tanto a ustedes como a los estudiantes extranjeros que quieran ingresar son cursos de un nivel interesante y que les va a facilitar muchísima información sobre eso. No sé si ya empieza el curso de Escazú, Ariel. El curso arranca el lunes que viene, el lunes 8. Es un curso que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, del que seguramente ya escucharon hablar, y su implementación en el ámbito judicial. Y es un curso que logramos trabajar con FARM, que es una fundación, es una organización de la sociedad civil, una fundación que se llama Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y también cuenta con la adhesión de una red latinoamericana del Ministerio Público Fiscal Ambiental, todo lo cual tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en cuanto a esto que nos cuenta Gabriela, a una reforma que evidentemente se viene, una necesidad de garantizar accesos a justicia de cara, bueno, a todo lo que estamos viviendo como sociedad. Así que eso sí, sí, Gaby, arranca el lunes, son como 40 y pico de días, porque es asincrónico, se puede cursar cuando uno tiene tiempo, los videos están grabados, hay material encarpetado, el curso otorga certificados y demás. Y también, Gaby, y chicas y chicos, les quiero comentar que el lunes van a estar hablando de criminología ambiental, Gabriel Bombini, una defensora de ejecución de San Isidro que se llama Patricia Colombo, y un ministro de la Corte, Sergio Torres, sobre criminología ambiental. Así que creo que sumado a esto, el curso que está terminando este domingo, que nos comenta Gaby también, de Derecho Penal Ambiental, creo que nos da como un marco de la situación, o un diagnóstico de la situación de efervescencia que está teniendo todo esto en la discusión actual de la academia, ¿no? y de los tomadores de decisión. Por eso es tan importante tratar este tema hoy más que nunca, porque me parece que es lo más avant-garde del derecho ambiental, que tiene estos indicadores, ¿no? No es una cuestión, no es una percepción personal, sino se los estoy tratando de contextualizar en distintas propuestas académicas, que está bien, ¿no? Pero bueno, no quiero pisar la clase de hoy, porque son algo más que propuestas académicas. A mí me interesaba contarles un poco cómo uno, más allá como para dar una introducción a esto, más allá de que uno está en el ámbito del derecho penal y el ambiente hace bastante tiempo, cómo uno empieza a plantearse o buscar desde una visión crítica, un análisis distinto al que se viene dando de las incorporaciones de las nuevas normas penales. Y la pregunta que nos llevó a nosotros, por ejemplo, a empezar a trabajar esto, es que empezamos a ver hace un tiempo, con el estudio de los proyectos de ley nuevos, que son nada más que eso, proyectos de ley, y que cuando nosotros vemos las reformas, atrás de estos proyectos de ley, no estamos viendo las discusiones más profundas que tienen que ver con estas reformas, que en el ámbito del derecho penal tienen que ver con el diseño del derecho penal, con la criminología y con las políticas criminales. Entonces nos encontramos con normas que desde lo técnico pueden parecer muy redondas, muy perfectas, pero a la hora de su aplicación, de su puesta en práctica, generan déficit o nos ponen en el mismo lugar en el que estamos, haciendo como que cambiamos la realidad con estas normas, pero que no sirven para nada. Entonces, la idea es, o fue plantearnos, si había dentro del ámbito de la criminología alguna visión distinta, y efectivamente hay una visión crítica, una visión de criminologías verdes con nuevas propuestas que hacen un estudio y un análisis
de cómo debe abordarse la criminología en este tipo de espacios, y a su vez también un diseño vinculado a esa política criminal. Entonces, un poco la pregunta, y esto es lo que le voy a dar pie a Ariel para que arranque, es decir, ¿dónde estamos parados hoy? ¿No? O sea, ¿qué tenemos hoy para afrontar una agresión al ambiente desde el derecho penal argentino? ¿Mm? Entonces, ahí te doy la palabra, Ari, para que cuentes un poco qué es lo que hay en materia normativa, cuáles son los déficits que esa materia normativa presenta y qué pasa en la práctica y con el derecho procesal hoy en materia de derecho penal y ambiente. Fíjense que hablamos de derecho penal y ambiente y no de derecho penal ambiental, porque no es una rama que a la fecha nosotros podamos sindicar o subrayar o tocar como tangible, ¿no? No está. Bueno, Te dejo. casi el examen para probar la materia. Bueno, ante todo, bueno, me presento, yo soy Ariel, me van a ver esta clase de hoy. La semana que viene me van a tener trabajando temas de áreas protegidas y de ley de bosques, y también una clase más con derecho penal ambiental, como diría Gabriela, que no se dice, pero nos vamos a estar viendo durante unas cuantas clases, así que estos temas van a ir surgiendo permanentemente, porque cuando hablamos de derecho ambiental, también es una casilla, y en definitiva lo que tenemos son conflictos con características especiales que el derecho y la justicia intenta resolver, ¿no? Entonces, como nos dice Gabriela, bueno, ¿dónde está esto del derecho penal y ambiente? Bueno, es todo un tema porque seguramente ya lo han visto, tenemos un artículo 41, tenemos un bien jurídico protegido que es el ambiente, que sabemos que se descompone en microbienes. Bien, el tema es que nuestra Constitución no hace referencia a normas penales ambientales, como si lo hacen constituciones de otros países. Lo cierto es que eh, cada día existe una demanda creciente de la sociedad hacia intentar criminalizar determinadas conductas lesivas del ambiente, ¿sí? Si pasamos una rápida revista de las normas penales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, que de alguna forma tengan que ver con el ambiente, no sé si ustedes están al tanto de esto, pero si no lo están, bueno, les comento, realmente hay, si las hay, son pocas, y si las hay, en realidad no hacen referencia al bien jurídico ambiente en forma directa, sino en forma indirecta. Traducido todas estas palabras, hoy en nuestro país me animo a afirmar, con un criterio o con una idea pedagógica, no tenemos normas que protejan al ambiente. Tenemos normas que sí castigan determinadas conductas que indirectamente tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, la cuestión vinculada a contaminación está tratada por la ley de residuos peligrosos, ¿sí? Pero ahí, bueno, lo vamos a trabajar en las próximas clases, o en esta presentación mi idea no es desarrollar eso, pero en realidad lo que se protege con la ley de residuos peligrosos en materia penal es cuando esa contaminación afecta a la salud humana. Tenemos también una norma penal que puede llegar a entenderse como ambiental, pero en realidad refiere a un microbién ambiental, como es la ley de protección de fauna, que tiene delitos, ¿sí? Y también tenemos una ley que protege el patrimonio antropológico y paleontológico. Eso es todo lo que tenemos, a nivel de normas escritas, de leyes penales con sanciones de encarcelamiento por su quebrantamiento, por su violación. Pero el bien jurídico ambiente no está protegido por estas normas. A ver, también se puede decir, bueno, Ariel, ¿qué pasa con los incendios? Bueno, ahí está la propiedad privada, está la seguridad, pero no está el ambiente como bien jurídico protegido detrás de una norma penal. Eso traduce que en la Argentina tenemos prácticamente un nulo desarrollo de este derecho penal ambiental, ¿sí? Sigo provocando a Gabriela con esto. O sea, tenemos un derecho penal vinculado a cuestiones ambientales. A ver, las leyes que les conté son bastante viejas, la ley de fauna es de los principios de los 80, la ley de residuos peligrosos 24.051, Gaby, ayúdame, pero eso es del 90 y algo, ¿no? 92. Fíjense que estamos hablando de
quizás algunas de las personas que están acá no habían nacido cuando estas leyes fueron sancionadas, y no hay nada nuevo. Lo que sí hay mucho nuevo es muchas ganas de empezar a sancionar esto de una manera muy compleja, ¿sí? Hay como un reclamo social de empezar a sancionar leyes penales o producir reformas en el Código Penal o algo, porque la cosa no funciona. La cosa así no va, evidentemente no escarmentamos, evidentemente hay una parte del Estado que no está respondiendo a todo esto, y metemos mano al derecho penal, que es el derecho penal más, digamos, el derecho más violento, el derecho más como efectivo, el derecho más espectacular. Lo cierto que hay que preguntarnos si esto va a servir o no para una gestión del ambiente y para realmente lograr que no siga esto yéndose hacia donde está yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Respondo ahí a la pregunta 2, creo, Gabriela, que corregime si no es así. No tenemos órganos especializados. Sí, perdón, Gaby. Sí, no, que sí, que está Ok. bien lo que me dice. No tenemos órganos especializados, no tenemos una justicia ambiental, mucho menos una justicia ambiental penal. No tenemos una clara delimitación de las competencias o incumbencias del Ministerio Público, es decir, quién va a salir a defender a la sociedad en estos temas, ¿sí? A quién representa al ambiente, ¿sí? Cómo es este tema no está definido. Y digamos que lo que tenemos son un montón o unas pocas causas penales distribuidas a lo largo del país, con resultados generalmente parecidos, ¿sí? Procesos larguísimos, con actores poco identificados o identificados en función de su grado de torpeza a la hora de cometer los delitos, digamos, casos como muy groseros, sentencias no firmes en los pocos casos que ha habido sentencias, y riesgo de prescripción penal como rasgo característico. Es decir, estamos en la nada en materia de aplicación. Estamos con una gran vocación o una gran pretensión de que esto sí se empiece a tipificar, como decimos en derecho penal, ¿no? Entonces, de eso es un poco lo que queremos hablar con Gabriela García Minella, en el sentido de, a ver, ¿qué es todo ese ruido que trae el río? ¿Qué es todo eso que está dando vuelta en el Congreso? Y en definitiva, ¿cómo vamos a hacer si esas leyes se terminan sancionando? ¿Cómo vamos a hacer para aplicarlas? ¿Y cuáles son los riesgos de aplicarlas? Y en definitiva, si las estamos aplicando porque es necesario o porque en realidad lo hacemos por defecto de todo lo que no anda, ¿no? De todo el resto de la justicia ambiental que no anda. Como dato de color, y para cerrar, Gaby, entender que estamos hablando de justicia, estamos hablando de cuestión ambiental, y si algo que creo que han visto en estos meses que precedieron a esta cruzada es que lo ambiental es multifrente, multidimensional, multifuero, multi lo que se les ocurra, con lo cual esto es una cosita dentro, o un posible encuadre que una conflictividad puede llegar a tener. ¿Sí? Las cuestiones ambientales no respetan fueros, no respetan casillas, ni penal, ni civil, ni administrativo. El conflicto es el conflicto. El tema es cómo vamos a lograr encauzarlo en lo que tenemos al día de hoy como estructura del sistema jurídico argentino. Creo que con eso tiré un Para darnos pantallazo. un pie, sí. Sí. Entonces hoy nos preguntábamos también en algunos encuentros que hemos tenido, que a mí particularmente me llama la atención, porque hacemos este diagnóstico previo, de decir, bueno, lo que hay nos responde a, digamos, la estructura constitucional que presenta el 41, porque vuelvo a recordar algunas cosas que andan sueltas por ahí, ¿no? El derecho penal no crea bienes jurídicos, reacciona ante la agresión de esos bienes jurídicos. Nuestro sistema reconoce como creadora de estos bienes jurídicos, depende si somos positivistas o naturalistas también, a la Constitución Nacional como aquella que rescata, reconoce y subraya bienes jurídicos. Entonces, este bien jurídico que nosotros en su momento analizamos es un bien jurídico complejo, el ambiente. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos centramos en el análisis del derecho penal y vemos que el bien jurídico tiene que ser concreto, porque las conductas que se tienen que describir tienen que ser también concretas, puntuales, por
los principios que encierran el derecho penal democrático, que tienen que ver con la tipicidad, ya empezamos acá a ponernos un poco incómodos en la silla, ¿no? O sea, es el derecho penal que a mí me gusta, no soy abolicionista, pero soy una persona que reconoce al derecho penal con su utilidad, como con su aplicación en última ratio y con los principios democráticos que encierra. Cuando empiezo a mirar al medio ambiente, que es un derecho preventivo, proactivo, hay ahí dos polaridades que me resulta difícil encastrar, ¿no? Entonces, el desafío es ese, cómo construyo a futuro algo que sí o sí viene, que es un derecho penal ambiental con esas características. En lo personal, y creo que Ariel, vos compartís esto, no me interesa un derecho penal que se lleve puestas garantías constitucionales. O sea, no lo subrayo, no lo firmo, no lo confirmo. Y esto se los pido y les pido que lo piensen en función de la construcción o las críticas que cada uno desde su lugar vaya a hacer, porque lo que nos pasa habitualmente es que nosotros hablamos y planteamos esto al inicio de los cursos que vamos haciendo, les damos el material y cuando hacemos, no nos va a pasar acá porque no tenemos un foro, pero cuando vamos al foro y hacemos preguntas abiertas, las respuestas son más sanción, más pena, más amplitud de derecho penal, ni siquiera hablando de la parte administrativa, ¿no? de la sanción. Entonces nos llama la atención, ¿sí? Como Porque que es como... termina más prendido fuego todavía. Se Claro. ponen peor. Como que Claro, no sé, es muy raro eso que pasa. es muy extraño, porque digo, ¿pero qué pasó? ¿Hay algo que no explicamos bien, no se interpreta o no hay manera, es así? O sea, no estamos reflexionando sobre eso, lo que se quiere es la sanción y punto. Entonces la segunda pregunta es, y es la que se van a tener que hacer en algún momento, ¿cuál es el fin de la pena en este tipo de delitos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué busco? Si es la sanción, si tiene un fin de prevención general, si con eso me alcanzaría eventualmente. A mí no, particularmente, yo creo en este tipo de casos en la solución alternativa de conflictos, y en la recomposición por sobre la indemnización en el término civil, y por lo tanto ese mismo juego lo tendría que aplicar en el área penal. Que no tendría una mayor eficacia de la repercusión social, que digamos que No, que comparto con usted que más que el castigo, una cuestión compositiva de tratar de recuperar lo que ambientalmente fue lesionado y que socialmente tiene una incidencia mucho mayor. Pues yo me puedo pensar de qué me sirve castigar a alguien si el ambiente no se restaura a su estado original o lo más posible. Entonces creo que en algún punto tiene una cierta lógica lo que se plantea de una cuestión de reconstruir y no de sancionar punitivamente lo más que se pueda, por más gravoso que sea el delito y afecte intereses sociales. Creo que es más beneficioso para toda la sociedad, que es al fin y al cabo lo que se necesita. Me parece a mí Yo mi criterio. creo que es así, Juan, y aparte creo que también otra de las cuestiones que nos tenemos que plantear en análisis es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, trabajar sobre el sistema de autoría y determinación de responsabilidad, más allá del delito en sí, o sea, quién va a responder, porque lo que venimos viendo con lo que hay es que la responsabilidad cae sobre los operadores, pero no sobre aquellos que tienen la toma de decisión. Y Lo que yo sigue lo que funcionando. pienso, profe, perdón que le interrumpo, es que me parecería raro y me suena raro ver a una persona responsable por un delito ambiental en la cárcel. Como que no le encuentro mucho sentido, porque en realidad generalmente son estructuras las que cometen los delitos ambientales. No es como si fuese un delito, por ejemplo, contra la vida, un homicidio, que es una persona individualmente, por ejemplo. La verdad que me hace ruido. Pero Sofía, te hago una siguiente pregunta, perdón, antes de que te contestara, profe. Los políticos que operan por estructuras estatales y que terminan Claro, bueno, presos, también, ¿cuál es la sí, lógica? pero son cosas diferentes. Yo estoy hablando del ambiente como un bien más
no sé, obviamente que se trata de cuestiones colectivas todas, pero la verdad que me suena raro ver a alguien responsable sobre un delito de ambiente en la cárcel, porque ¿de qué va a servir si el ambiente ya va a estar dañado? Por eso me parece, yo no lo pongo como pregunta, no tengo una respuesta definitiva sobre eso. Sí creo que los grandes daños tienen que tener responsables. No sé qué elegiría en términos de sanción, porque siempre hay más de una sanción, más que hablar de sanción cárcel, ¿no? Puede ser sanción multa, algún tipo de inhabilitación, ¿no? Pero en aquellos grandes delitos creo que tiene que estar esa sanción, pero también fundamentalmente no puede haber sanción sin recomposición en materia ambiental. No tiene sentido. Por eso también, como bien subrayó Ariel, hablamos de conflicto y hablamos de gestionarlo el conflicto. Y esto es algo muy binderiano, ¿no? Porque en lo personal también lo subrayo, lo soy. Te iba a decir exactamente eso, la recomposición y la cuestión de volver una cuestión compositiva de las partes el ámbito penal. O sea, eso te iba a decir, una cuestión de Binder, el acercamiento, digamos, el buscar completamente, no solamente el castigo por el castigo y la verdad pura y exclusivamente, sino lograr una reconstrucción de todos los elementos y que si las partes pueden buscar medios alternativos a los conflictos que sean más beneficiosos para la sociedad, bienvenido sea. No sirve de nada. El punitivismo extremo y apuntado en que otro esté preso porque hizo un mal a la social sin repararlo no tiene ningún sentido. No. O sea, Pareciera, es puramente práctico, en mi opinión. yo digo que pareciera ¿Pero? ser que, por ahí me voy de tema, pero que el problema en realidad sería no llegar a esa fase. O sea, quedarse en la fase preventiva y también buscar otra manera de relacionarse con el medio ambiente. Digamos, esa sería, no llegar a tener que Totalmente. aplicar, Por ¿no? eso Binder, cuando explica, habla de niveles de abordaje para la conflictividad. Y él dice, ¿cuándo caemos al último nivel, al derecho penal? Cuando todos los niveles previos han perdido la capacidad de gestionar ese conflicto. Entonces la sociedad que dice, bueno, no pudo el derecho administrativo, no pudo el derecho civil, y vamos con el derecho penal. Ahora, la solución, como estamos viendo acá, la solución no la vamos a encontrar ahí. Ahí vamos a encontrar una respuesta rápida, pero no sé si efectiva, para este tipo de bien jurídico. Entonces, desde esto que estamos charlando, es que nosotros empezamos a trabajar la mirada que se le empezó a dar al derecho penal y al ambiente. Ustedes cuéntenme si ahí ven. Se empieza a ver. Yo quería, Gabriela, también en respuesta a las intervenciones, decir que estamos, a ver, el derecho penal, como lo concebimos, es el derecho penal, se le llama, así en la calle se dice el derecho penal es el derecho de los muertos, ¿no? Es un derecho que trabaja sobre hechos consumados, sobre bienes violentados, fracturados, rotos, lesionados, y el derecho ambiental tiene en su esencia la prevención. Entonces estamos hablando que son derechos que están como en las antípodas, ¿no? Un derecho que intenta prevenir cualquier daño al ambiente, porque sabemos que los daños ambientales son generalmente irreversibles, y un derecho penal que vendría a trabajar sobre un daño ya consumado. Consumado con estructuras bastante complejas, ¿no? De consumación, como decía Sofía, como nos decía Juan Manuel también, a ver, quiénes son los tipos y las tipas que van a lesionar el ambiente. Bueno, estamos trabajando en derechos que como que trabajan en frecuencias totalmente diferentes, ¿no? Y eso es importante no olvidarlo, ¿sí? Que si estamos recurriendo al derecho penal como una forma de gestionar un conflicto, y esta va a ser la única respuesta que vamos a dar al conflicto, estamos realmente equivocando el camino. Más allá de la postura donde uno se ponga después sobre el derecho penal, si es de última ratio, si debe ser respetuoso de las garantías individuales, o tenemos que dar salto a un nuevo derecho penal, que ahora Gabriel nos va a comentar. Lo cierto es que aún partiendo, más allá de que si uno
puede tener o no, todo el mundo preso, no, los ladrones presos, esa parte de preso, no preso, lo cierto es que son dos derechos que funcionan, trabajan en dos extremos totalmente diferentes. En uno, con el hecho consumado, y en el otro, tratando de prevenir hasta el mínimo movimiento posible. Entonces, es complicado y es lo que a mí me apasiona de esto, ¿no? Y el entender también, y con esto te dejo, Abby, que generalmente los daños ambientales, sí, son daños, pero a veces parten de conductas, generalmente parten de conductas lícitas, ¿sí? Más allá de la espectacularidad que podamos llegar a tener en determinados hechos, lo cierto es que las contaminaciones se dan a veces por la sumación de actividades lícitas o por exceso en actividades lícitas. Entonces ahí sacamos ese evento espectacular de un tipo pasándole motosierra a todo el Chaco, o derramando un derrame petrolero en el Golfo. Eso no es lo que pasa todos los días. Lo que pasa todos los días son conductas silenciosas que sumadas generan graves problemas ambientales. Entonces, El ahí es agroquímico, más compleja la cosa aún, ¿no? agroquímico, ¿Cómo sucede esto en vida real? por ejemplo, que es una actividad en principio lícita, pero con sus excesos termina impactando en el medio ambiente y en la salud de la población circundante. Que hoy por hoy hay causas penales, las hablábamos con Ariel al principio, más temprano, y yo le decía, te invito a que me marques dónde hay una sentencia firme en materia ambiental de este tipo, con las herramientas que tenga, y al menos yo no las conozco. O sea, sé que hay sentencias, sé que están recurridas esas sentencias, que hoy no están firmes, y dudo que no terminen prescriptos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque también genera un problema no solo desde esa responsabilidad penal, sino desde el giro comercial de las empresas que están llevando adelante ese tipo de conductas. Entonces es un tema. Así que por eso toda esta introducción es para decirles que hablamos de conflictos ambientales. Y la respuesta que les puede dar a esos conflictos ambientales el derecho penal y el derecho procesal penal. Entonces, en esta clase y en la próxima, vamos a hablar de esto. Ahora, para hablar de este tema, en la mayoría de los textos españoles, por lo menos que son los que he ido mirando, la referencia se ve que es medio como obligada, ¿no? A este libro que es de Beck, que es de 1986, no tan lejos para mí, para ustedes sí, pero bastante cercano, porque uno cuando lee este tipo de obras son obras mucho más viejas, ¿no? Y este es algo más moderno, y justamente ¿por qué? Porque habla de este modelo, de esta nueva modernidad para esa época, que era la sociedad de riesgo. Hoy estamos ya entrando en otro tipo de sociedad, que es la sociedad de comunicación, y por eso cuando se hace referencia a los nuevos delitos, se hace referencia a este derecho artificial que responde a esta sociedad también informática o virtual. Pero cuando en el 86 se empieza a analizar esta modernidad, se empieza a hablar de el riesgo. Entonces es imposible, digamos, avanzar en el análisis de la interconexión entre el derecho penal y el ambiente sin pararnos en esa obra que es La sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad de Beck. ¿Y él qué es lo que plantea? Él plantea que existe, más o menos por la década del 70, una nueva forma de organización y estructura de la sociedad, que va a empezar a emerger, y en todos los niveles. En el nivel productivo, en el nivel social, en el nivel cultural. Es nuestra época o etapa democrática. Ese modelo de sociedad que él nos plantea, él dice que empieza, no solo es una sociedad nueva, esta sociedad del riesgo, sino que lleva un ritmo vertiginoso. Y de hecho ustedes por ahí no lo han palpado, quizás un poco con todo lo informático, pero desde esa época, y desde la década del 70 en adelante, el crecimiento, la innovación en materia
de producción social y cultural es exponencial, ¿sí? No ha sido gradual. Es, dice Beck, vertiginosa. Se expande en los niveles científicos, tecnológicos, y se expande de una manera impensada. Entonces, esa misma línea de avance también, a mayor avance, mayor incremento del riesgo. Entonces se encuentra la sociedad con una innovación infernal, pero también con un riesgo importante. Acuérdense de todo lo que tiene que ver con el avance científico también y tecnológico. Entonces esos nuevos y futuros, este modelo de riesgo, o de sociedad de riesgo, presenta nuevos riesgos, incluso riesgos futuros que desconocemos, dice Beck. Entonces, eso de alguna manera diferencia este modelo del modelo anterior, que era la sociedad industrial. Entonces, ustedes van a tener, al menos hasta hoy, podemos marcar 3 modelos. La sociedad industrial, la sociedad de riesgo, y la actual, que es la sociedad de conocimiento. Nos vamos a centrar en esta, en la de riesgo. No voy a entrar en la de conocimiento, o informática, o de accesibilidad virtual, o artificial. A esto también, a este modelo de sociedad de riesgo y sus avances, se le suma la complejidad de las relaciones. O sea, en el otro esquema era bastante claro lo que tenía que ver con las responsabilidades a nivel industrial. En esta sociedad de riesgo, como el sistema de organizaciones se va amplificando, también las responsabilidades se van expandiendo. Los peligros van creciendo y casi les podría decir que son peligros incluso desconocidos, virtuales, ¿no? Entonces, vayan ubicándose en esta imagen. Esta es la imagen que se le va a presentar a un penalista a la hora de tener que saber quién va a responder por un aceite contaminado en la estructura. No sé si vieron en penal la responsabilidad por el aceite de colza y demás, aquellos que vieron penal. Pero ya empieza esa estructura, en lo que hace la responsabilidad y a la autoría, a ser más compleja para definir quién responde, esa responsabilidad directa, fácil de determinar. Ya cuando tenemos una organización es más compleja. Ya nos cuesta mucho más identificar no solo el riesgo, sino quién lo crea el riesgo. Y ahí van a venir otras teorías, ¿no? No voy a profundizar mucho. Entonces, esto de la complejidad organizativa deriva en una dilución de las responsabilidades. Porque a mayor organización, más difícil de determinar quién va a ser el responsable por una puesta en riesgo de un bien jurídico. Y eventualmente la concreción, ¿no? Entonces, esta sociedad de riesgo, que es la sociedad moderna que nos describe Beck, es una sociedad que amplifica las consecuencias negativas a las que estaba sometida la salud de las personas y el ambiente en la sociedad industrial. O sea, ya en aquel momento, claro que había un impacto sobre la salud y el ambiente, pero este modelo lo amplifica. En esta sociedad de riesgo se provocan efectos en diversas esferas, dijimos. Por un lado, se deteriora y se pone en riesgo los recursos naturales, y se pone en jaque también al modelo de la sociedad industrial. Se altera de alguna manera la relación en esta etapa del concepto naturaleza y cultura, y empieza a generarse también este concepto de destrucción ecológica. Si ustedes van a esas fechas que yo les voy marcando, década del 70, van a acordarse que paralelamente empiezan a trabajarse en ámbitos internacionales los distintos convenios. Bueno, a ver, ¿cómo frenamos esto desde lo internacional? ¿Cómo hacemos acuerdos para generar menos impacto a través de determinadas actividades? Entonces, este modelo que describimos recién,
¿qué es lo que va a demandar del ciudadano común? Políticas de seguridad. Eso es lo que vamos a pedir. ¿Sí? Porque ante tanto riesgo y ante tanta inseguridad, con los distintas, acuérdense de Chernobyl, ¿sí? Y la manipulación genética de determinados espacios, o que se fueron generando determinados espacios, acuérdense posterior cuando se empieza a determinar cuáles son los efectos post-Vietnam de la gente naranja, en relación a quienes manipularon esos artefactos y los distintos grados de cáncer, y el impacto que genera, esto se empieza a ver a nivel internacional, y recién poco tiempo de hoy para atrás, quiero decir, para acá, después del 94, de identificar cuáles son los efectos de los bifenilos policlorados, el aceite refrigerante que se utiliza, que también en algún punto no solo impacta en el medio, sino en la salud de la población. Son todos hitos que nosotros podemos identificar, como que la gente empieza a ver que, bueno, no estamos tan seguros, y no hablo de la seguridad de la seguridad ciudadana habitual a la que hacemos referencia cuando estamos en riesgo por algún delito a la propiedad, sino que empezamos a hablar de otro tipo de inseguridad. ¿Sí? Una inseguridad que impacta sobre la salud, sobre la vida y sobre el ambiente. Entonces, lo que empieza a exigirse son demandas por políticas de seguridad en ese sentido. Entonces, todo eso, que además se publicita y se amplifica con el crecimiento de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque ese riesgo que se empieza a advertir y que solo algunos estratos sociales tienen la capacidad de identificar, con la expansión de la sociedad de comunicación, también se democratiza, ¿sí? Entonces, envuelven a la sociedad en una terrible sensación de inseguridad, que decanta en una demanda de políticas gubernamentales, o sea, una demanda de políticas públicas. ¿Sí? La sociedad le demanda políticas públicas, entre ellas políticas de seguridad, que van orientadas ¿a qué? En este caso, y en relación a esto que estamos hablando, a reducir y controlar los riesgos y los peligros existentes, presentes, futuros, probablemente ciertos, pero también inciertos. O sea, fíjense el grado de demanda, ¿no? Ya no solo quiero lo concreto, sino lo que desconozco. Esto es lo que se empieza a demandar. En el ámbito de la política pública en general, una de las políticas públicas es la política de seguridad, y una de esas políticas de seguridad es la política criminal. Esto claramente está, no así en relación a esto, pero en líneas generales, explicado por Alberto Pindar, cuando nos dice una de las políticas públicas es la política criminal, y esa política criminal es una política de Estado. Entonces, la política criminal como una política de Estado tiene en cuenta que se imponen como necesarias algunas cuestiones desde el ciudadano hacia el Estado. Primero, pensar si el objeto del derecho penal responde a esta demanda social, ampliándose, entonces, cuáles van a ser los espacios de actuación de esa política pública. ¿A dónde se va a meter el Estado con lo normativo, ¿no? Y en tal caso, si se va a expandir, es la segunda cuestión que tendríamos que definir, para criminalizar conductas propias de este modelo de riesgo, si puede hacerlo con las herramientas actuales, o va a tener que reformularse ese derecho. O sea, ¿vamos a armar una política criminal de riesgo? Esa política criminal de riesgo va a tener que, puede usarlas para poder desplegar
¿Se puede usar las herramientas que traía el derecho penal hasta ese momento o va a crear unas nuevas? Y en su caso, de crear algunas nuevas, ¿hasta dónde se va a meter el Estado a trabajar este tipo de política criminal del riesgo? Algunas respuestas. Perdón, Gabriela, vos es que no ¿Sí? vemos pasar las diapositivas, estamos Ah, todavía porque en la estoy primera. quieta. No, yo tengo un par Bien, de bien, bien. ejemplos y esto es una síntesis, así que escuchen bien lo que voy Ok, diciendo. ok. Yo escuchaba la tecla y no veía que se Acá, moviera la bien, diapo. en la sociedad del riesgo, y acá empiezo a hablar sobre la política criminal del riesgo. Esa política criminal de riesgo, les dije, es una política de Estado, ¿sí? Les voy a dejar, obviamente, esa obra, que es Las exigencias de la moderna política criminal y los principios limitadores al derecho penal, de Mendoza Huergo. Pero, ¿qué va a traer esto, no? ¿Qué es lo que Mendoza Huergo marca? Que evidentemente esta política criminal de riesgo se define por la expansión del derecho penal. O sea, el derecho penal se va a ensanchar. Que esa política criminal del riesgo, como nosotros no solo tenemos que, le estamos pidiendo que nos dé respuestas por los riesgos presentes, sino también por los futuros y los inciertos, va a tener que construirse en términos preventivos, que no es lo que venimos viendo, porque lo que vimos es sancionador, no preventivos, en relación de lo que implica la construcción del delito en sí. Y vamos a tener que acentuar también el adelantamiento de la protección penal. Y propone un cambio de paradigma, entonces. Vamos a empezar a hablar de derecho penal proactivo, que no es lo que estamos acostumbrados a manejar. Hablamos hoy de derecho penal mínimo, de reducirlo, de controlarlo, es el poder punitivo más fuerte, digamos, es el poder más fuerte que tiene el Estado sobre el sujeto. Y acá estamos, parece que viniéramos dando con esta propuesta medio como rienda suelta. Hay algunas respuestas preliminares a esto, ¿no? Que se han dado en distintas escuelas del derecho comparado. Entonces, las posturas en doctrina, a ver hasta dónde vamos con esta política criminal, hasta dónde vamos con este derecho penal, se van a dividir. Por quienes están a favor de modernizar el derecho penal, con las características que más o menos yo ahora les voy a describir, y quienes se resisten a ese nuevo modelo. Son dos propuestas bien diferenciadas. Unos que dicen sí, vayamos adelante sobre la tutela de este bien jurídico, pero hay que modernizar el derecho penal, y otros que dicen, no, bueno, paren, a ver, vamos a ver si esto es posible. Entonces, la tendencia de resistencia a la modernización o reduccionista más destacada la van a encontrar en Alemania a través de Hassemer, y las tendencias reduccionistas también en los italianos van a estar de la mano de Alessandro Barata, Luigi Ferraioli, todas aquellas que se encuadran en el derecho penal mínimo. Incluso hasta les podría decir que en algún punto una de las tendencias reduccionistas se pueden encontrar en la descripción que hace Silva Sánchez de uno de sus libros, que es Expansión del Derecho Penal, que es de 1999, y él dice puntualmente que la introducción de nuevos objetos de tutela, pensemos en el ambiente, combinado con la anticipación de las fronteras de protección penal, esto ahora vamos a ver qué es, y me refiero a los delitos de peligro abstracto, ha propiciado una rápida transición del modelo de delito de lesión de bienes individuales, que es a lo que estamos acostumbrados, al modelo de delito de presunto, delito de peligro presunto sobre bienes colectivos, ¿no? Sobre lo que es el medio ambiente. A ver si tengo acá. Ahí está.
Ahí tienen tendencias que se resisten a la modernización, o más bien reduccionistas, y otras tendencias que acompañan la modernización. La que acompaña la modernización, o que tienen que ver con la expansión del derecho penal, cada vez sí es una orientación a la protección de contextos, digamos, cada vez más genéricos de disfrute de bienes jurídicos clásicos, que culmina en un proceso en el que se termina llamando, que muchos de los autores llaman, administrativización del derecho penal, que otros también hacen alusión a esto como derecho penal simbólico. Pero estamos terminando, cuando se describen estas figuras, nosotros vemos que aquel que exceda tal nivel de vertido será sancionado por tal o cual, y eso prácticamente se puede resolver con una norma administrativa, pero al elevar la pena y incluirlo dentro de la norma penal, ya lo sacamos del eje administrativo. Lo sacamos del eje administrativo sancionador, más allá de las discusiones que hay si el derecho administrativo sancionador es derecho penal o no. Hay otros autores, como les decía, que acompañan la modernización y admiten la intervención punitiva para combatir esos nuevos peligros de los que hablamos, de este modelo social, y entienden que el derecho penal tiene que realizar esfuerzos nuevos, o esfuerzos para responder a los nuevos problemas sociales, y no inhibirse ante esos problemas sociales, y que tienen que crear nuevos delitos, y que en ese contexto no se puede esperar, dicen estos autores, a que se dañen los bienes jurídicos. Entonces tengo que adelantar la protección desde el derecho penal. Voy a ir un cachito para atrás. A ver, ese modelo, estas son las características del derecho penal del riesgo. Yo voy a seguir acá, ahí. Esa política criminal del riesgo, que va a terminar siendo una política criminal ambiental, es un modelo que Mendoza Huervo describe desde lo sociológico como que se propone para un modelo social posterior a la sociedad industrial, y que ella llama como política criminal de la sociedad del riesgo. Ahí está. O sea, la política criminal que se construye para dar una respuesta a esta necesidad social por el incremento de riesgos ciertos, presentes y futuros e inciertos, es la política criminal del riesgo. Tiene una nota definitoria, que es esa nota preventiva, otro acentuado adelantamiento de la protección. Trabaja esta propuesta sobre bienes jurídicos supraindividuales, e imaginen, construye un derecho penal proactivo. Ahora, ese derecho penal del riesgo, esa política criminal del riesgo, da como resultado un derecho penal del riesgo. Sociedad del riesgo, política criminal del riesgo, derecho penal del riesgo. Esta propuesta extiende, acá el derecho penal, extiende su reacción ante la agresión de un bien jurídico colectivo como el ambiente, hacia aquellas conductas lesivas de bienes jurídicos supraindividuales y colectivos. Es decir, se amplía la protección hacia la reacción ante bienes jurídicos supraindividuales y colectivos. También imagínense todo lo que tiene que ver con el derecho, con el tema de consumo, ¿no? De consumidores y usuarios. Esto linkea con ese tema. Y se utiliza como técnica de imputación a los delitos de peligro. ¿Ustedes se acuerdan? Están los delitos de lesión, los delitos de peligro, delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Parte de la doctrina directamente ni hace diferencia, que dice delitos de lesión y delitos de peligro.
En su mayoría, aquellos que proponen esta visión apelan a la noción de delito de peligro abstracto, cosa que en lo personal no me gusta tanto, me quedo con un delito de peligro de resultado, como dice García Rivas, o un delito de peligro que tenga que ver con el delito de peligro concreto, en donde yo pueda probar, tenga que probar que se puso en peligro el bien jurídico y que no baste solamente con la presunción del legislador, que es lo que pasa con los delitos de peligro abstracto. Esa técnica, la técnica de delito de peligro abstracto, no solo obedece a la protección de bienes jurídicos, sino al alto potencial lesivo que detentan las actividades y los productos que encierran. Perdón, una consulta. Volviendo al lado del abstracto. Si queda en lo abstracto, ¿cuál sería el daño producido penalmente punible? Si no, La puesta en ¿me peligro. explico? La puesta en peligro. Por eso, la puesta en peligro, por eso primero estaba todo concreto, pero en el abstracto. En el Con el cual, abstracto lo definió lo definió el legislador. O sea, quien define el delito en ese momento es el legislador y no necesitas prueba, no necesitas producir como para sí, ejemplificar. No necesitas ningún tipo de prueba más allá de constatar en el momento de la infracción. No necesitas probar que el bien jurídico se puso en riesgo. Basta con que vos infrinjas una norma administrativa. Por el solo hecho de infringir una norma administrativa, vos ya lo ponés en peligro el bien jurídico. Bueno, pero lo que pasa es que no es tal, porque no importa. Entonces, que eso no se ve en todas las causas penales ambientales. De hecho, eso es lo que le quería consultar. Lo de abstracto me costaba. Cuerpos. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando ve esas causas y cuando termina de ver las resoluciones que dicen es un delito de peligro abstracto, entonces la pregunta es ¿para qué llegamos hasta acá? Con 5 o 6 cuerpos de prueba. Esto es que, si uno toma el manual básico de derecho penal, es clarito, te dice así, el derecho de peligro abstracto es una infracción. Por un ejemplo, David, ya está. un ejemplo más cotidiano de... Perdón, Te decía que por ahí un ejemplo cotidiano de un delito de peligro abstracto es tener un arma. Sin papel, sí, ¿no? sí, sí, eso No. lo tengo entendido. La pregunta por ahí apuntaba en el ámbito ambiental. ¿Qué sentido Claro, ahí se tendría? complejiza. Si no hay un daño materialmente reflejado, más allá de que, obviamente, que haya una normativa prevista por el legislador que establezca que hay una cuestión de peligro abstracto que se puede presentar, la cual puede ser sancionada, yo me refiero al ámbito ambiental, ¿qué sentido tendría que existieran ese tipo de clasificaciones? Esa era la pregunta. Más que es difícil, pero para darte un ejemplo, porque está discutido, y por eso lo subrayé. En el artículo 54 de la ley 24051, lo que dice normado es el que utilizando residuos de un modo peligroso para la salud, contamine el aire, describe todos los elementos, y el ambiente en general. Entonces vos decís, un vertido de un residuo peligroso, ya está. Alguien que está vertiendo el residuo peligroso, me fijo que sea residuo peligroso, que esté calificado como peligroso, y ya debería estar en el concepto, si yo entiendo que es un derecho penal, un delito de peligro abstracto. Ahora, si yo tengo que demostrar que alguien utilizó residuos de un modo peligroso, yo ya tengo que salir a demostrar que ese peligro existió, se concretó. No importa que la contaminación no esté, pero sí tengo que dejar constancia que la pone en riesgo. Después vamos a analizar qué pasa con los delitos acumulativos, porque es bastante complejo.
Y es bastante complejo porque esas normas no se pensaron para el medio ambiente. Esas normas se pensaron para la salud pública. Entonces, todo lo que hay, que yo te pueda dar de ejemplo en el barrio, tiene que ver con la reacción a otros bienes jurídicos. Entonces, cuando vos salís, entonces terminás haciendo expedientes kilométricos, teniendo que hacer pericias que te llevan años en la estructura estatal por falta de recursos técnicos y económicos, y una prescripción de un delito que no va más allá de los 2 años cuando estemos hablando de un delito culposo, y, como le decía hoy a Ariel, y gárgaras para demostrar que estamos ante un dolo eventual, porque dolo directo, como también decías hoy Sofía, es muy difícil imaginar que alguien se levantó a la mañana y dijo, voy a contaminar el río que tengo enfrente con el vertido. Sí, que sabiendo que lo tiraba ahí, no se representó, que no podía ser, entonces pululo entre el dolo eventual y la culpa con representación. Pero ya les digo, todas esas estructuras son muy difíciles de identificar en la normativa que tenemos actual hoy. ¿Sí, Juan? No sé si contesté. Sí, clarísimo. Yo los conceptos penales, por las dudas les aviso, los tengo claros, pero yo quería saber bien el hecho práctico, qué sentido tendría. Bueno, creo que la pregunta, porque me faltó operar uno, no la da el aviso. El sentido es el dulce de leche, porque es Pero Gaby, a ver, me parece que es más fácil, a ver, dada la complejidad de prueba de una cuestión ambiental, del nexo de causalidad, esto que nos cuenta Gabriela de que generalmente son delitos acumulativos, bueno, creo que es una solución práctica hacerlos de peligro abstracto, y no andar probando el peligro en el caso concreto. Entonces, digamos que la primera reacción, para tener algo en la mano, es decir, bueno, pero vos fíjate, no me demuestres nada. Es un contraste. Está bien, pero vos fíjate que esa simplificación se lleva puesta una serie de garantías. Obvio. Para mí, lo que acaba de decir viola algunas cuestiones, porque estaríamos saliendo del hecho concreto y estaríamos haciendo como si fuese la posibilidad de aplicar incluso te diría una analogía, pues si, bueno, si yo voy y tiro un balde de residuos peligrosos, y después voy y tiro otro balde que parece de residuos, no sé si tiene el mismo efecto, ¿me explico lo que digo? O sea, no sé si a veces hay que ver la concreción del daño material real, y más en el ámbito ambiental, más allá de obviamente de que es un derecho, o sea que con el ámbito penal se agua y aceite, una punta y la otra. No se puede hacer una prevención penal, pero en lo ambiental lo fundamental es la prevención y los precautorios, incluso cuando no tenés elementos suficientes para probar que vaya a existir el daño, ¿me explico? Pero bueno, esa es la complejidad del asunto. Mi experiencia en los delitos de peligro, no me gusta el delito de peligro abstracto, por las críticas que tiene, claras, que no las voy a repetir, y si tengo que elegir entre un delito de lesión y uno de peligro, elijo uno de peligro concreto, en donde yo tenga que probar como Estado que efectivamente se puso en riesgo. Y yo si hay comparto límites en lo que hace a los vertidos y demás, bueno, pues tengamos paralelamente una sanción administrativa, una penalidad en relación con la persona jurídica, saquémosla del juego. Hay 20.000 herramientas desde el derecho sobre las que se puede operar sin tener que caer en este tipo de herramientas tan difíciles de digerir desde lo democrático. ¿Bien? Entonces, vuelta sobre este punto, decíamos, características de este derecho penal que se propone en relación a este derecho penal de riesgo, a este modelo social del riesgo, es proteger de manera anticipada bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque este modelo de delito penal abstracto lo protege de una manera anticipada. No necesito ni probar que está en peligro, ni ver que efectivamente está en peligro. Se amplía el número incluso de comportamientos penalmente relevantes, ofrece una tutela a un alto número de bienes jurídicos de naturaleza supraindividual y colectivos, y se propone o proponen modificaciones al sistema de imputación de responsabilidad, flexibilizando la estructura tradicional, también como
el conjunto de garantías penales y procesales, impactando esto directamente sobre el principio de mínima intervención, legalidad y taxatividad. ¿Sí? Esta es una propuesta dura de derecho penal de riesgo, impacta sobre estos elementos, el derecho penal clásico desde una visión crítica. Entonces decíamos que predominan los delitos de peligro, y dentro de esa categoría, para este modelo, los delitos de peligro abstracto, que presentan, digamos, incluso como un síntoma de esa expansión del derecho penal. El derecho penal de riesgo impacta en el modelo del derecho penal clásico. Al construirse en torno a técnicas de delito de peligro, impacta sobre el principio de taxabilidad legal, que exige mayor precisión en la descripción de las conductas por parte de los legisladores. Al ampliar los comportamientos penalmente relevantes, deja de lado el principio de mínima intervención, y cuando prioriza la intervención penal, abandona la intervención de ese derecho como última ratio. Ese es el impacto que entiendo tiene. Ahora, como les decía recién, el derecho penal del riesgo, ahí me anexé una A que no va, impacto, no, es impacto en el derecho procesal penal también, en el ámbito probatorio. ¿Por qué? Porque acuérdense qué pasaba con la inversión de las cargas de la prueba. ¿Sí? Acuérdense de Escazú. ¿Se acuerdan que, que presumimos que el demandado es aquel que va a tener que probar que no contamina? Entonces, esta carga o esa inversión de la carga de la prueba también se empieza a ver en estos comentarios de doctrina, y de esa manera, con aquella exigencia de un delito penal o de un delito de peligro abstracto, se empieza a diluir también la necesidad de acreditar la relación causal. Profe, le consulto, el Power no se está moviendo, o sea, está en la primera diapositiva. ¿Está bien o...? Acá tengo implicancia del No, principio. nunca se mostró nada ni se movió nada, por eso te lo aviso, porque vos me dijiste, está mal una letra, y ahí recién caí que podía llegar a ver otra placa distinta, porque no va a estar siempre con conflicto ambiental. Con otro que dice en principio precautorio. Esperen. Gaby, ¿te acordás que te interrumpí Dice que hace están 40 compartiendo minutos? pantalla. Estábamos en la 1. Yo dije, cuando le interrumpiste vos, digo, bueno, calculo que será planeado, pero bueno, después de 40 minutos de clase me pareció que era muchísimo. A 78 láminas, estamos en la primera. Tengo otras. Esperen un cachito, no. Es lo que te intenté marcar. Quedamos en la carátula nomás de la presentación. ¿Pero por qué, che? A ver, por ejemplo, ¿esto lo ven? Eso sí. ¿Qué ven acá? Conflictos ambientales. El título del libro. Conflictos ambientales, la respuesta del derecho penal y derecho procesal penal. Gabriela decía bien. ¿Eso no lo ven? Ahora sí, ahora cambió. Sí, Ahora pero cambió. yo lo había puesto de presentación. Bueno, vuelvo sobre esto entonces. Esto es No, lo que vemos si de quería, Sociedad de sí. México. No voy a volver para atrás porque son las 7:40. Esto es Arrancamos de nuevo, muchachos. política criminal del riesgo. ¿Sí? Expansión del derecho penal y las tendencias. Este Power lo va a subir, ¿verdad? Está subido y habilitado. Gracias. Esto que les decía recién, cómo impactaba. Con razón yo les decía, impacta y me sobra una A y no me contesta. Bien. Cómo impacta sobre el derecho procesal. ¿Qué implicancia? También hay que empezar a pensar qué implicancias tienen los principios penales sobre las estructuras o ambientales
acá hay un error en la fémina, sobre las estructuras clásicas del derecho penal, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el principio precautorio, con los principios orientadores de norma? ¿Qué pasa en ese sentido con los delitos de peligro abstracto? ¿Cómo se evidencia esto? En el caso del principio precautorio, que está asociado un poco a la inversión de la carga de la prueba, hay un trabajito muy interesante de una francesa, y esto nos ha pasado a nosotros en el momento de analizar los hechos. ¿Cómo aplico yo en una causa penal el principio precautorio? Si yo empiezo a hacer jugar la Ley General del Ambiente con la Ley 24051, pues estoy ante un tema de contaminación por residuos peligrosos. Y que tengo que analizar y que estoy adelante de una figura culposa. Entonces, lo primero que tengo que pensar es mirar la infracción al deber de cuidado del sujeto. Entonces, ese principio precautorio, dice Kans-Chantal, es interesante hacerlo jugar con el principio de legalidad. Y cuando yo analizo la actividad, en el caso empresarial, o a la que está sujeta, valga la redundancia, la persona física, ver si cumplió en el ámbito administrativo con el principio de prevención y el principio de precaución. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar para construir el concepto de infracción al deber de cuidado. Y de esa manera poder conformar el tipo. El principio precautorio, entonces, en el derecho penal, como caso paradigmático en los delitos ambientales, trae aparejado un trinomio dentro de este derecho penal del riesgo, que son delitos de peligro, normas penales en blanco y sanción de conducta imprudente. Con este ejemplo que les acabo de dar recién. ¿Se entiende esto más o menos? Entonces, algunas tres líneas para esto. La inevitable expansión del derecho penal. O sea, y en esto, Ariel, creo que estás de acuerdo. O sea, con los proyectos que hay y lo que viene a futuro, no cabe duda, primero no cabe duda que algo hay que hacer. A pesar de que cuando se sanciona el 41, los proyectos traían referencia al delito ambiental, como pasa con la Constitución española. Se debatió ese tema en la Convención Constituyente y especialmente se sacó la nomenclatura de delito ambiental de la norma, entendiendo que era algo que iba a tener que definir el legislador, ¿sí? Lo que hacía a la utilización del derecho penal sancionatorio. Entonces, más allá de eso, los tiempos que venimos atravesando creo que hacen inevitable la construcción de figuras penales ambientales. Pero también creo que esa construcción de delitos debe ser mesurada y limitada para no derivar en intervenciones desmedidas e ineficaces cuando hablamos como cuando hablamos al principio. Esto de por qué y para qué el derecho penal, que en definitiva va a terminar construyendo, y eso es lo que no queremos, un derecho penal simbólico. Esto de hacer gatoparnismo, hacer como que hacemos algo para que alguien vea que hacemos, pero al final no hacemos nada. Y también buscar un equilibrio entre lo que vinimos hablando y el derecho penal de última ratio y mínima intervención. ¿Para qué? Para recaer sobre los casos más lesivos, y no el que está virtiendo un tacho de pintura en la esquina, que ha habido casos, se han abierto causas penales a aquellas personas que están limpiando en la canaleta de la esquina el tacho y el pincel. Entonces, sobre esas pautas, las democráticas,
la de aplicación de derecho penal mínimo, es que tendríamos que empezar a analizar y a criticar lo que viene, los modelos o los proyectos que se nos presentan, ¿sí? Con una política criminal que tenga en cuenta un enfoque en derechos humanos, una política criminal ambiental con enfoque en materia de derechos humanos. Esa es la política criminal que necesitamos, ¿sí? Las próximas clases lo que vamos a ver es cómo está construido este modelo en el derecho comparado y qué es lo que anda en danza por ahí en el Congreso. Ari. No mucho más. Sí, tengan presente que a pesar del momento en el que estamos, como decíamos al comienzo, donde hay 2 o 3 normas aisladas por ahí, una ley, otra ley, con un mayor o menor grado de aplicación, lo cierto es que es una demanda cada vez más sostenida de la sociedad, que está siendo captada por los legisladores, que han intentado introducir un capítulo ambiental, a reformas integrales del Código Penal, que tuvo un segundo episodio, esta intención de introducir un capítulo, una reforma integral, y que ahora está, no es ficción esto, sino que hay 3 proyectos en danza actualmente, en el Senado al menos, que intentan incorporar un capítulo ambiental al Código Penal existente. Quiere decir que esto está al caer, es una demanda cada vez más sostenida, que se agrava en momentos puntuales, como podrán haber escuchado con el tema de incendios, ¿no? Cuando aparecen así como situaciones muy alarmantes, que son realmente para atender, ahí aparece el grito del derecho penal, ¿no? El derecho penal, el derecho penal, el derecho penal, el derecho penal. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de abordar en la próxima clase, que es de todo lo que hay, qué es lo que dice, cómo se plantea esto, si se plantea a nivel abstracto, a nivel concreto, cómo trabaja la cuestión vinculada a la responsabilidad de la persona jurídica, qué pasa en torno al Estado, como nombró creo que Leopoldo hoy o Juan Manuel, no recuerdo quién lo comentó, porque claro, esto es una complejidad muy grande, ¿no? Si hablamos de que por ahí son actividades ilícitas que se pasaron un poquito de la raya, o actividades lícitas o ilícitas, pero que en realidad terminaron como tales porque no se controlaron, aparecen responsabilidades de funcionarios públicos, o aquel funcionario público que por acción o omisión termina habilitando a aquellos que, digamos que estamos en la antesala de un derecho penal, al cual al menos los tribunales no están en condiciones actuales de gestionar estos conflictos. Esto se lo puedo comentar como integrante del Poder Judicial y como mirador de estas cosas, ¿no? El derecho penal hoy todavía es un tipo, una tipa, en conflicto con una norma, y nada, si se complica demasiado, le ponemos los ganchos y lo mandamos dentro de una jaula. Esto es muy difícil, como decía Sofía, es difícil que vea a un empresario o un funcionario de la OPDS en la UP15, ¿no? Y de qué sirve en todo caso también. Entonces, nada, estamos como en la última, esa red que se pone al final en las películas para que el avión, si no frena el ataje, bueno, la tenemos puesta en la primera línea, porque sabemos que no lo va a atajar nadie. Así que esa es un poco la reflexión del panorama actual, grosera, perdón, pero me gusta hacer así como bien claro. Estamos poniendo Pasa las redes en que, naranja al comienzo. pasa que la realidad es preponderante, ¿no? O sea, la realidad es esa, la que planteas vos, o sea, más allá de todo lo teórico, toda la idealización que podamos hacer en esta clase a partir de las teorías, la realidad es que la calle se maneja sola y los hechos son de mirá, entonces la realidad es esa. ¿De qué te sirve poner atrás de un barrote a un tipo que maneja una empresa si después no va a servir de nada para nadie? Lo único que va a hacer es castigar por castigar en sí mismo, corrigiéndome diciendo que tampoco estaría mal, al contrario, si alguien cometió una acción valiosa para la sociedad, debe cumplir, pero creo que el derecho ambiental amerita mucho más y creo que como sociedad merecemos un crecimiento mucho más hacia un avance que sirva para la sociedad y que no sea simplemente una cuestión de palabras y de teorización en una clase, es lo que vos estás diciendo claro y llanamente. Claro, Juan Manuel, y no caer en esto del derecho penal simbólico que nos puede llevar en el caso de los incendios, a enganchar al paisa que está con el bidón prendiendo fuego el monte chaqueño, e ir a las verdaderas causas, a ver qué presiones hay,
qué factores, si es la cuestión inmobiliaria, si es el avance de la frontera agropecuaria, qué pasa detrás de ese changa que va con un bidón a tirar combustible al Chaco o al norte de Córdoba, al Chaco Serrano, para llevarse puesto como pasó el año pasado. A ver, porque también sucede esto, perdimos 1 millón de hectáreas por fuego. No es que estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? Acá cuando realmente se juega fuerte, o lo que pasó en el sur, en verano, vieron que ya los incendios no son cuestión ni de verano ni de invierno. El tema del Amazonas fue tremendo, eso fue muy terrible. Exacto. Más allá de que no es Argentina, la verdad que yo hace tiempo que me estoy viendo el tema y la verdad que eso fue una cosa que me impactó mucho, lo que pasó en Australia también. Temas que tienen repercusión realmente muy importante. Sí, y esto, Juan Manuel, le agrego, ya que citas la parte internacional, que impacta en una gestión como la de Bolsonaro y la de Evo Morales en su momento. O sea, que no siquiera tiene que ver con colores de política, sino tiene que ver con cosas mucho más profundas, pero lo cierto es que los focos en Latinoamérica y en la Amazonía en particular realmente eran uniformes en todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, es realmente una cuestión que como sociedad nos interpela. Y lo principal, ¿cómo vamos a enfrentarlo y con qué estructuras? Que es un poquito lo que más me interesa por ahí, la próxima, Gaby. Yo no soy tan de la cuestión de los tipos y demás, sino también en pensar, bueno, ya que esto se viene y demás, ¿cómo lo vamos a encarar? ¿No? ¿Y qué se está haciendo? ¿No? Si desde la fiscalía, si de los tribunales, si desde la sociedad comprometida, cómo se maneja esto, ¿no? ¿Qué es cómo se gestiona el conflicto? ¿Sí? Porque ya que esté en tribunales es un problema. Imagínense en los tribunales penales. Silencio, digo. Bueno, chicos, terminamos acá, nos encontramos la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? Porque si no hablamos nosotros. ¿No? No, profe, nada. Bueno. Listo, Perdón por las entonces. interrupciones, pero bueno, es un tema que me gusta. No, al contrario, lo tratamos, espero que hablen más. Siempre tengo acá 3 o 4 que son el elenco estable y que los tengo recontra identificados, pero tengo muchos más que no están. Así que, bueno, espero que algún día, antes de que esto termine, se animen. Ya nos vamos a ver igual todos en la facu. No complicada la Sí, fecha, pero bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, chicos. Nos vemos. Bueno, hasta el jueves. Nos vemos, el miércoles. chao. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao.